Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV Samsung Neo QLED QN85A, en este caso de 55 pulgadas. Listo, mientras observan este relativo rápido unboxing, les mencionaré algunas cosas muy importantes acerca de este Neo QLED QN85A. La primera es que los tamaños de 55 como este, 65 y 75 pulgadas, de acuerdo a ratings.com, tienen paneles ADS que tienen un comportamiento muy parecido a los IPS, y el tamaño de 85 pulgadas tiene panel UVA con una Ultra Viewing Angle Layer que le ayuda a mejorar el tema de los ángulos de visión. La segunda cosa importante es el precio. Por lo menos aquí en Colombia este tamaño de 55 pulgadas cuesta alrededor de los 5.500.000 pesos colombianos, que al cambio a día de hoy vienen a ser aproximadamente $1.470. Y lo otro que deben tener en cuenta es que este Neo QLED QN85A no es el mismo que el Q80A, porque a veces algunas personas como que los confunden. Tengan en cuenta que el Q80A tiene el mismo panel que es ADS, pero el Q80A no tiene retroiluminación Full Array con mini LEDs, mientras que este QN85A tiene panel ADS el mismo, pero tiene además Full Array con mini LEDs que le provee una mayor cantidad de Local Dimming Zones o zonas de atenuación local, que mencionaré más adelante en este mismo video. El resumen rápido de lo que encontramos en la caja: las dos partes de la base central con sus 8 tornillos, los manuales de garantía, manual de usuario, guía de usuario, el cable de energía, convertidor para la antena de aire y para entradas compuestas, el One Remote que, como ya muchos saben, viene con panel solar y también se puede cargar vía puerto USB tipo C. Entradas: 4 HDMI, una de ellas la número 4 HDMI 2.1 para los 120 Hz en 4K, la entrada óptica para una barra de sonido, también el puerto de Ethernet para el cable de internet, la antena de aire, dos puertos USB 2.0 y también el conversor para las entradas compuestas para, por ejemplo, conectar una consola de videojuegos muy antigua o un DVD muy antiguo. Para la instalación de la base central simplemente quitan este cobertor de una de las partes para poder colocarla de esta forma con la parte que queda sobre el suelo, y luego proceder a colocar los 4 tornillos y apretarlos de la forma en la que les estoy enseñando. Ya luego entonces colocan la base en la parte posterior del televisor de esta forma y proceden a colocar y apretar el resto de tornillos, que son también 4 como les estoy mostrando. En la parte de atrás cuenta con estas ranuras. Si quieren de pronto que el cable de poder o los cables de las entradas se vean más organizados, lo colocan entonces sobre esta parte posterior, y el cobertor precisamente sirve para esto, para que todo luzca más bonito o con una mejor organización. Así entonces luce visto desde su parte posterior. El peso total de este televisor es de 20,8 kilogramos o 45,9 libras, y las medidas de los huecos para instalar en una base de pared en vertical y en horizontal es de 20 centímetros. Este televisor tiene un grosor máximo de 2,7 centímetros y de los bordes o marcos de 0,9 centímetros, y su estabilidad, como pueden notar, la verdad es que no me parece nada mal, me parece normal. En cuanto a la pantalla, no vino con los protectores verticales blancos con los que usualmente vienen los televisores aquí en Colombia, pero sí vino por lo menos con este protector que cubre toda la pantalla, que recomiendo quitarlo totalmente como les estoy mostrando. Primer encendido: como todos los televisores Samsung actualmente, o por lo menos de este 2021, les da la opción de configurarlo con su smartphone o con el One Remote. Yo por obvias razones voy a escoger el One Remote. Luego les da esta opción de sincronizar si quieren ya algo que tengan conectado a alguna entrada. Yo voy a omitir este paso. Luego empieza a buscar redes Wi-Fi. Si reconoce redes de 5 GHz, escogen la suya, introducen el password o la clave, esperan a que se conecte. Luego deben aceptar la política de privacidad y todos los términos y condiciones para poder que las funciones Smart se lleven a cabo sin limitaciones. Y luego el televisor empieza a buscar actualizaciones de software. Hay una disponible, ustedes deciden si actualizarlo ya o más tarde. Luego les da esta opción para iniciar con una cuenta de Samsung. Si quieren utilizar los comandos de voz, deben iniciar con esta. Yo voy a omitir este paso. Luego les aparece esta publicidad de Amazon Prime. También voy a omitir este paso y listo. Ya pueden entonces utilizar su Smart TV Samsung Neo QLED QN85A. Luego de iniciar les aparece que si quieren activar el modo automático. Yo le voy a dar que no, o más tarde, porque no me gusta que el brillo se esté cambiando de forma automática a cada hora. Y bueno, como muchos ya saben, el sistema operativo es Tizen, propio de esta marca coreana Samsung. La fluidez es muy buena, es muy rápida, no tengo quejas al respecto.
Vamos a ver la tienda de aplicaciones de este televisor, que abre relativamente rápido. Aquí en la esquina superior derecha vemos que el espacio de almacenamiento es de 3,85 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. Aquí pueden instalar o mover al menú principal algunas de las aplicaciones. Sin embargo, las que vienen preinstaladas no se pueden borrar. No sé por qué. Este televisor cuenta con aplicaciones populares como HBO Max, DirecTV Go, Disney Plus, Apple TV, HBO Go, Netflix, YouTube, entre muchas otras. La función de multiview está disponible y podemos acceder a ella por medio de este botón o el botón ubicado en el menú principal que les estoy mostrando. Con esta opción de multiview podemos ver algo que tengamos conectado a alguna entrada y al mismo tiempo la aplicación nativa de YouTube del televisor, o algo conectado a alguna entrada y lo que estemos viendo a través de nuestro teléfono inteligente. También nos da una opción de ver, por ejemplo, un video de alguna rutina de ejercicios utilizando la aplicación nativa de YouTube desde el televisor y al mismo tiempo vernos a nosotros mismos, o bien utilizando un smartphone Samsung Galaxy con One UI 3.1 o superior, o en este caso con una cámara Logitech. Algunas de las compatibles aparecerán cuando utilicen sus televisores. En este caso la mía es la C930E, como ya dije, de Logitech. Vamos ahora a acceder al navegador, que abre muy rápido. Para poder hacer búsquedas por medio de comandos de voz, primero deben iniciar sesión con alguna cuenta de Samsung que tengan o crear una, y también acceder a un motor de búsqueda, en este caso por ejemplo Google. Recuerden que en algunos países la búsqueda por medio de comandos de voz no está disponible, en otros sí, y en inglés sí está disponible en todos los países. La navegación no está nada mal, no es tan fluida como lo pueden obtener por medio del uso de los controles Magic de los televisores LG, pero no está nada mal, por lo menos no es estresante. El acceso a páginas web es rápido, pero también depende de la velocidad de descarga de su internet. Pueden reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Simplemente tengan en cuenta que en algunas va a aparecer publicidad más que en otras, en unas pocas quizá no les aparezca y en otras pocas probablemente los servidores no les permitan reproducir el contenido, por ende entonces en ese caso deben buscar una página web alternativa. Vamos ahora sí con la review en cuanto a calidad gráfica, empezando por el tema de la uniformidad de los colores grises, en donde sí que se nota un poco de Dirty Screen Effect o efecto de pantalla sucia, que sucede casi en todos los televisores, aún en los OLED, y la intensidad de este problema puede variar entre unidades. Y ya al reproducir otros colores como el azul, el rojo, el verde, este problema de efecto de pantalla sucia es un poco menos notorio o menos molesto. Vamos ahora con la uniformidad de los colores negros, y aquí deben tener en cuenta que al igual que el Neoculet QN90A, el QN90A tiene panel UVA, tiene muy buenos colores negros. A pesar de que tiene panel ADS, también tiene muy buenos colores negros porque tiene Full Array con mini LEDs. De frente ambos, tanto el QN85A que están viendo como el QN90A, se ven muy bien. El blooming es muy poco notorio. Aquí cuando despliego la barra de YouTube sí que se nota de pronto un poco de blooming, pero ya cuando la quito así de frente, la verdad es que es muy poco perceptible estando así de frente. Porque cuando aumentamos el ángulo de visión se empieza a ver este efecto de blooming un poco como amarillento. Lo mismo sucede, como ya muchos saben, con la review que subí del QN90A, también sucede en ese QN90A. Muchas personas me decían: Andy, eso es por el tema de que es panel IPS. Yo les decía que no, el QN90A tiene panel UVA. Este QN85A tiene panel ADS que se desempeña muy similar al IPS, pero como tiene Full Array con mini LEDs, de frente tiene unos colores negros muy buenos, y de frente el blooming es muy poco notorio o poco perceptible. Es importante mencionar que esa intensidad de resplandor, de clouding y de blooming hacia amarillento puede variar de acuerdo a cada modo de imagen. El que muestra menos intensidad de estos problemas es el modo película y el Filmmaker Mode. Se ven más cuando uno despliega el menú de inicio o la barra de YouTube, como están pudiendo notar, y se ve principalmente, como ya lo he dicho, repito, cuando el ángulo de visión empieza a cambiar, empieza a ser más alto o más pronunciado. Repito, de frente estos problemas son muy poco perceptibles, y lo mismo sucede con el QN90A.
No son unidades con defectos de fábrica. Lo otro que quiero que entiendan es que algunos youtubers que revisaron este QN85A y el QN90A, si ustedes ponen mucho cuidado, no los muestran de lado, solamente de frente. Y uno diría, sí, pues siempre vas a ver el televisor de frente, entonces no había problema. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que estos youtubers la mayoría de veces los patrocinan. A mí nadie me patrocina, yo compro los televisores con mi dinero, por ende puedo realizar reviews sin ninguna limitación. Probablemente con ellos los patrocinadores les dirían que no muestren tantas cosas malas de los televisores porque pues no les conviene por obvias razones, o simplemente pues se les pasó a revisar ese tema de colores negros viéndolos desde un lado, tanto a este QN85A como el QN90A. No estoy diciendo que sean televisores terribles, el problema es que tienen precios muy elevados y que si bien de frente lucen geniales con unos muy buenos colores negros, ya cuando el ángulo de visión cambia, sí que el problema de blooming y de clouding, como están pudiendo notar, sí que puede ser notorio y puede ser molesto para algunas personas. Pero bueno, dejando de lado ese problema entre comillas de blooming y clouding que se puede notar con escenas con mucha oscuridad, con las luces de la habitación apagadas, aquí con este tipo de escenas con colores vívidos, debo decir que este televisor, al igual que el QN90, realiza un muy pero muy buen trabajo. Si bien no tiene un alto contraste en cuanto a relación nativa de contrastes de 1373 a 1 y con el local dimming de 1956, la verdad es que el nivel de detalle es muy bueno, y a pesar de que tiene una alta cantidad de brillo en SDR de 1156, en HDR de 1222 y en HDR en modo juego de 1265, a pesar de esta alta cantidad de brillo, la verdad es que las escenas no lucen opacas como de pronto lucen en otros televisores con una alta cantidad de brillo también, pero que no tienen Full Array con mini LEDs. Muy probablemente esto se deba precisamente a esta tecnología de mini LEDs, porque ayuda a tener un alto brillo pero sin que llegue a que la escena o la imagen luzca opaca. Ese era mi problema, o por lo cual yo principalmente no gustaba mucho de un televisor con una alta cantidad de brillo, porque todos los que había visto hasta ahora lucían muy opacos en algunas partes, precisamente debido probablemente a que no tenían mini LEDs. Pero en este QN85A y en el QN90A que revisé hace unos días atrás, es increíble. La verdad es que, como ya dije, con el Q90A son las primeras veces que un televisor con tanto brillo me gusta muchísimo los resultados que veo en este tipo de escenas. Si son amantes al brillo y a un muy buen nivel de detalle, una muy buena experiencia HDR o de alto rango dinámico, la verdad es que no se van a arrepentir. En este caso sí que ambos televisores, este QN85A y el QN90A, hacen un muy pero muy buen trabajo. Otro aspecto que me gustó mucho de este QN85A, y que es principalmente gracias a que tiene panel ADS, sus ángulos de visión son muy buenos. Como pueden notar, los colores no lucen tan degradados o tan blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio. Sí que se nota la leve nubosidad en la parte de abajo amarillenta, como de pronto pueden percibir, pero no es tan molesta y solamente se nota cuando se ve desde un ángulo o lado muy pronunciado. Y aquí vuelvo y se los muestro utilizando en este caso el Filmmaker Mode, tanto en condiciones de buena luminosidad como también con las luces totalmente apagadas. Esta es una de las ventajas del panel ADS, tiene muy buenos ángulos de visión. La verdad es que en este aspecto el QN85A que están viendo hace un muy buen trabajo, dejando de lado ese tema de nubosidad amarillenta que se alcanza a percibir en la parte de abajo de la pantalla cuando el ángulo de visión es demasiado amplio. El tema del manejo de los reflejos es otro de los puntos positivos de este QN85A, donde hacen muy buen trabajo. Miren que la circunferencia de las de luz con el que apunto la pantalla es muy pequeñito. Esto sucede con todos los modos de imagen, quizá donde hacen los mejores resultados son con el modo dinámico, estándar y natural. Es un poquito peor, pero la diferencia es muy poco perceptible en el modo película y en el modo Filmmaker, pero sea como sea, es un televisor muy bueno para disfrutar en habitaciones que reciban mucha iluminación. Otro punto positivo es por supuesto el tema del manejo del movimiento, aunque los televisores de gama baja también de esta marca no tienen prácticamente nada que envidiarle a este QN85A. Como muchos ya saben, en cada modo de imagen, en los ajustes de claridad de imagen, pueden mover los parámetros para, en caso de que noten problemas de tartamudeo, de vibración o de borrosidad, los muevan hasta que noten mejorías. Sin embargo, tengan en cuenta que la mayoría del tiempo en automático hace el mejor trabajo, también lo pueden colocar en personal. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que en el modo Filmmaker o modo cineasta,
De fábrica estos ajustes de claridad de imagen vienen apagados y sí que se nota un efecto como de entre vibración y tartamudeo que sí que puede ser molesto en escenas con barrido de cámara o con mucho movimiento. Por ende, yo personalmente en este modo filmmaker sí que prefiero dejar los ajustes de claridad de imagen en automático, porque ahí es donde noto que hace el mejor trabajo en tema del manejo del movimiento. Aunque si el contenido tiene 24 FPS o menos, probablemente sí sea mejor colocarlo en personal y mover los parámetros que aparecen ahí de forma manual. En tema de escalado de imagen, este televisor hace un mejor trabajo, por supuesto, en comparación a los televisores de gama baja en temas de que cuando se use el contenido de baja resolución 720p, 480p o menor resolución, la pixelación va a ser menos notoria o menos molesta. Tengan en cuenta que ningún televisor 4K va a mostrar contenido de tan poca resolución en 4K, eso nunca va a pasar. A partir de 1080p Full HD sí que es mejor el escalado de imagen, no van a notar pixelación ni borrosidad, pero si bien los resultados pueden parecer que tuviera un poquito más de resolución, no se va a acercar al 4K. En 1440p el trabajo sí que parece que se acercará un poco al 4K, y por supuesto este QN85A puede reproducir contenido nativo en 4K tanto en SDR como en HDR. Simplemente recuerden que para ver contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, Amazon Prime, Apple TV, entre muchas otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o si no, las aplicaciones de forma automática van a decrecer la resolución para poder mejorar la fluidez. Vamos ahora con el apartado gaming, empezando primero por el tiempo o los tiempos de input lag. En 4K 60 Hz en SDR este televisor tiene 9,7 milisegundos, en 4K 60 Hz en HDR 9,8 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,3 milisegundos. Recuerden que este televisor tiene un puerto HDMI que les permite los 120 Hz en 4K. Soporta tasas de refresco variables G-Sync, también soporta FreeSync Premium, también soporta modo automático de baja latencia, que simplemente va a activar de forma automática el modo juego cuando este televisor reconozca una consola compatible con esta tecnología. Este videojuego que están viendo en pantalla es el Doom Eternal, que como muchos ya saben, ya se actualizó para poderse mostrar en 120 fotogramas por segundo en la resolución máxima permitida 4K, también con función de HDR o de alto rango dinámico. Esta es la Game Bar con la que viene este televisor. Aquí pueden ver información relevante en la parte izquierda, los 120 fotogramas, la tasa de refresco FreeSync Premium. Bueno, como les estaba diciendo, este videojuego muestra los 120 fotogramas por segundo en 4K y la verdad es que la fluidez es increíble, tanto en este QN85A como en el QN90A y en otros televisores que permitan los 120 Hz en 4K para precisamente poder mostrar los 120 fotogramas por segundo en aquellos videojuegos que lo permitan. Con este Destiny 2 sucede lo mismo, también se actualizó para mostrarse a 120 fotogramas por segundo en 4K con HDR, la fluidez es increíble. Probablemente ustedes no puedan notarlo tan bien como yo porque este video está siendo grabado en 4K 60 fotogramas por segundo, pero la verdad es que, como les digo, la fluidez es muy buena, muy increíble en ambos videojuegos. Y entonces aquí en tema de uniformidad de colores negros, aquí en este modo juego también aparece el problema del blooming. No sé si puedan notarlo en la esquina superior izquierda, yo creo que sí, porque sí que es notorio. No es que sea increíblemente molesto. Aquí vemos que la atenuación local o local dimming en este caso es tan alto, que es lo más recomendado para mejorar el tema de uniformidad de colores negros, de crecer notablemente el problema de clouding, a pesar de que el blooming sea notorio en algunas partes de la pantalla. Ya cuando nos adentramos más a las partes donde hay mucha oscuridad, la verdad es que yo pienso que no es que sea terrible, sí que se nota más igualmente cuando se ve desde un lado, ángulo muy pronunciado, pero así de frente, por lo menos las partes donde hay mucha oscuridad, el problema del clouding es casi inexistente. Hay blooming, así como pueden notar en la parte de los indicadores o el apartado de la sangre de los personajes, pero puede ser más que tolerable para algunas personas. En temas de calentamiento en pantalla, es importante destacar que luego de 2 horas de uso continuado, también por supuesto con videojuegos, este televisor arroja una temperatura muy normal, relativamente baja, entre 32, máximo 35 grados Celsius en algunas partes de la pantalla. La verdad es que al acercarse a ella no se siente así un calor exagerado, me parece un punto fuerte porque a pesar de que tiene una alta cantidad de brillo, tiene Full Array con mini LEDs y tiene tasas de refresco variables, la temperatura que genera es relativamente baja.
Ya para ir terminando, les quiero decir que al final de este video van a ver el rendimiento del sistema de sonido, que la verdad no está para nada mal, es potente, puede ser más que suficiente para algunas personas exigentes. Su potencia es de 60 watts y en cuanto a tecnología soporta Dolby Atmos, Dolby Digital, canal de retorno de audio mejorado, pero no soporta tecnologías DTS. Ya si me preguntan si recomiendo este televisor, a ver, la verdad es que si ustedes tienen el dinero, si les gusta un televisor con una alta cantidad de brillo, pero que no luzca opaco y que luzca con una muy buena cantidad de detalles, tanto este QN85A como el QN90A, si siempre los van a ver de frente, van a tener unos muy buenos resultados, no se van a arrepentir, sobre todo si le temen al tema de quemados en los televisores OLED, ya sea en los LG o en los Sony o en los Panasonic. Y bueno, es que en cuanto a calidad gráfica, este televisor hace muy buen trabajo en términos generales. Lo único es el tema de los ángulos de visión con esos problemas de blooming y clouding en escenas oscuras. Pero en general yo les diría que no se van a arrepentir. Lo mismo sucedería con el QN90A. Quizá ataque demasiado al QN90A, mostrando los problemas con la uniformidad de colores negros, pero bueno, a pesar de que tienen precios muy altos, son buenos televisores, muy buenos televisores en términos generales, en temas de sonido, en funciones Smart, así que ya es decisión de ustedes si deciden aventurarse o no por un Neo QLED. Voy a dejarlos entonces con la prueba del sistema de sonido de este televisor. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor den me gusta, que lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones para que sepan al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity.